Bueno, entonces, la pregunta básicamente era yo de dónde había sacado que el ancho del pico era de 0,34 minutos, creo que era lo que había dado, yo les había puesto por ahí, 0,34 minutos. Yo no quiso escribir minutos bien, está fallando. Sí, profe. Minutos, eso, bueno. Entonces, tal vez necesite ampliar un poquito el pico. Cada vez que yo hago un zoom como el que estoy haciendo, la distancia que mida va a ser diferente. Entonces tengo que en algún punto decir, ya me voy a quedar ahí. ¿Listo? Voy a Profe, poner tengo una... una duda. Sí, Es que yo lo medí en el computador, ¿cierto? Y yo le hice un zoom. Y sí. entonces a mí con la regla me da 2.2 centímetros. Sí. O sea que ese vendría siendo mis 6.22 minutos. O sea, es que me No, enredé no, fue no, no. con eso. No, 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 no. Igual que como lo hicieron en el ejercicio que algunos ya me entregaron y en el quiz, miren el informe. Aquí hay dos punticos, este que va de 16,5 a 17,6, ¿sí? Yo voy a medir con mi escuadra en este momento cuánta distancia me está dando eso. Eso aquí está dando 8 centímetros con 2 milímetros más o menos, ¿cierto? O sea que más o menos eso está dando Completo. 82 milímetros. Sí, completo, toda la base, desde la marquita azul que hice aquí a la izquierda hasta la marquita acá a la derecha. Eso me midió 82 milímetros, ¿cierto? Pero el tiempo en minutos es 17,6 menos 16,5 minutos, ¿sí? Porque es la medida en minutos. O sea, esa medida que da acá, estos son minutos y estos son minutos. Eso es simplemente un zoom que se hizo de un pico en el cromatograma. O sea, que esos son marcas de minutos. Esas dos marcas me permiten a mí establecer cada milímetro a cuántos minutos equivale. Entonces, si el zoom es diferente, pues seguramente va a ser un zoom diferente. Por eso yo no puedo decir que lo que me dé milímetros van a ser minutos. No, yo tengo que encontrar una equivalencia en esta escala. Ahora, para medir el ancho, el ancho, bueno, yo creo que voy a usar una herramienta que tiene esto, no sé si me quede muy bonita. Pero el ancho del pico yo debo tomar una línea recta que sea como, aquí voy a tratar de dibujarla, como tangente al pico. Entonces miren que yo dibujé una recta, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer al otro lado. Lo que tengo que hacer es más o menos que esa recta sea tangente a el lado, a cada lado del pico, ¿no? Entonces voy a dibujar otra recta tangente más o menos por acá, ¿sí? Ahora sí, esos puntos que acaban de cruzar en la línea base, es decir, este de acá y este de acá que están viendo, estos dos puntos son los que me sirven para encontrar el ancho del pico. Y eso ya lo hemos visto por ahí en una imagen que yo les mostré en clase. Ahora yo voy a poner mis reglas sobre esto y voy a medir cuánto mide este ancho sobre esta línea. ¿Sí? Yo voy a poner mi escuadra aquí sobre la pantalla y esto me está dando 28 milímetros más o menos. O sea, en mi escala esto mide 28 milímetros. Y la azulita, es decir, esta completa que yo había medido de lado a lado, esta era la que medía 82 milímetros. Entonces, por medio de esa proporción, yo puedo calcular estos 28, que son el ancho del pico, milímetros, a cuánto corresponde. Entonces, la relación de arriba, esto me da un número, ¿cierto? Si yo hago la operación matemática, es decir, 17,6 menos 16,5 dividido 82. Esto me está diciendo que, bueno, puedo hacerla invertida si quiero, porque ahí como está esto me está dando 0,0134 minutos por cada milímetro, ¿sí? Entonces, yo uso esa proporción, van a ver que los milímetros se cancelan, y eso multiplicado por 28 me dice que ese pico mide en la base 0,38 minutos. ¿Sí?
Eso fue lo que me dio en este momento, 0,38 minutos. Entonces hay que hacer es una proporción, porque yo no puedo dar esos anchos en milímetros. Tengo que cambiarlos Profe, de tiempo, sí. ¿hay ¿Sí? alguna diferencia si lo hacemos con el ancho a media altura? El pico sí les va, el ancho les va diferente, pero el número de platos teóricos no debería cambiar tanto. ¿Sí? Porque recuerden que si utilizan el ancho a media altura, la ecuación no es la misma, es otra. O sea, con el ancho en la base del pico, el número de platos era 16 por el tiempo de retención sobre el ancho del pico, ¿cierto? Al cuadrado, creo, ¿no? Pero si lo hacen con el ancho a media altura, creo que el factor es como 5,55 por el tiempo de retención sobre el ancho a media altura al cuadrado. O sea, cualquiera de las dos ecuaciones es válida, solamente que esta utiliza el ancho en la base del pico, mientras que esta utiliza el ancho a media altura. Pero por eso, si utilizan el ancho a media altura, miren que se quitan este problema de tener que hacer las líneas paralelas, perpendiculares o tangentes a los bordes del pico. En ancho a media altura sería simplemente medir cuánto es esto de altura, dividirlo entre 2, y en ese ancho, en ese punto, digamos que más o menos sería como por acá. Medir de acá a acá cuánto hay, pero igual hay que hacer esta proporción que les escribí acá. Hay que sacar en el zoom que ustedes tienen cada milímetro o cada minuto cuántos milímetros equivale y hacer esa proporción. Entonces, de ahí salió el 0,34. ¿Sí? Y pueden ver, yo tal vez no dibujé muy bien esta línea tangente a la derecha. Tal vez esta línea es un poquito más cortica, ¿no? Porque aquí no está tocando en un punto el lado del pico, tal vez este quedó como por acá, y la distancia no es 28, sino un poquito menos. Entonces, por eso antes me daba 0,34 y ahora 0,38. Entonces, esa es la forma en la que se deben encontrar las medidas de la escala, en las unidades de minutos o en las unidades de intensidad, si es en la escala vertical. Y pues eso es lo que trataba de explicarles en las instrucciones que les di para el informe. O sea, cuando vayan a hacer el informe se van a encontrar que hay que hacer eso. Profe, Sí. pero es que, bueno, no hace eso, pero yo vi que hay unas respuestas, da una, pues tiene que haber una única respuesta, pero a mí no me da. Para No. N y para H, no. No, pues la única respuesta no es que el valor sea exactamente el mismo, porque depende de digamos, de la medición que se haga. Por ejemplo, ahorita me dio 0,34 y antes me dio 0,38. Bueno, al contrario, en ese momento me dio 0,38 y antes me daba 0,34. Y esas pequeñas diferencias pueden hacer que el número de picos sea también diferente. El número de platos, perdón. Sí. A ver, está dentro de las respuestas. ¿Cuánto decía la respuesta que tenía que dar? Ah, espere que yo no la tengo a la mano. 22. N 4 por 10 a la 4 y H 0,75 milímetros. Sí. Pero a mí, espérate. Ah, bueno, no, sí me da muy diferente. Por ejemplo, N me da 11.445. Bueno, y esto es 40.000. Ahí sí hay mucha diferencia. O sea, porque Sí. lo otro es determinar el tiempo de retención. Entonces, miremos acá. ¿Cuánto será el tiempo de retención? Recuerden que el tiempo de retención sería el tiempo del pico, ¿no? Es decir, ¿a cuánto corresponde? 17. ¿Ese cuánto le dio? 17, Pues profe. ese sería 17. Ese sí, sin problema, ¿no? Ajá, sí, ese sí. Entonces, miremos, por ejemplo, con esas cantidades que yo Sí, acabo profe. con este, por ejemplo, calculémosle con el ancho como lo acabo de encontrar, sería 16 por 17 sobre 0,38 al cuadrado, ¿no? No que, Entonces, bueno, ¿cuánto? ahí fue donde yo utilicé mi escala acá con la hoja. Entonces, por Sí. ejemplo, en vez de dar el 82, yo tengo 22 milímetros, el ancho grande, entonces sí, bueno, ¿Cuánto le dio su ancho? el total .6356. Pero usted, yo creo que no hizo las rectas tangentes, ¿no? Ajá, no, sí, yo lo hice con las tangentes. Pero espérate.
No, espere. Sí, eso me dio. Porque el ancho en milímetros me dio 14. Y pues ya con la proporción me dio .64. Pero usted midió desde acá hasta acá. Sí, la moradita. Exactamente ahí. Ajá. Pues no sé, porque mire que más o menos en proporción. Si usted mira el largo que hay desde este punto hasta este punto y mira cuántas veces cabe esto ahí, mire que es como un tercio más o menos, o sea que debe tener un problema en el cálculo de las proporciones. Mm, ¿Sí? Si usted dice que sí. está dando punto Creo que mi 60 y algo, retención me dio. ¿cómo? No, le iba a decir lo que me daba en la retención. El tiempo de Bueno, retención, ¿cuánto? en los platos. Sí, En tiempo de retención me da 17. sí, Y en los platos me da 32.022.16. o sea, 32.000, ¿cierto? Sí, 32.000, y yo pues aquí en la respuesta en el 40.000. video está dando 40.000, bueno, no hay una diferencia tan grande, ¿sí? Depende pues del ancho. Por ejemplo, con el punto 38 es menos, ¿no? A ver, 16. A ver, 16. no, porque esto es lo que me da el punto 38. Con punto 38. Sí, Sí, claro, profe. es diferente, ¿no? Sí, ya se da 32.000. O sea que sí, claro, una diferencia aquí en el ancho da pues esto será como unos 32.000. Ahora yo quisiera que hiciéramos el mismo ejercicio, pero tratando de hacer la medición con el ancho a media altura. Lo que pasa es que yo ya acabo, si ustedes ven aquí estoy cambiando el zoom. Y al cambiar el zoom, entonces ya no me da lo mismo. Lo que tendría que tratar de hacer es encontrar el zoom en donde otra vez el ancho de esa línea azul me dé 82 milímetros. Voy a ver si soy capaz para mantener lo mismo. A ver, 82, este está un poquito pasado. Profe, Sí. y entonces en el parcial, pues si nos ponen un ejercicio así y todos vamos a tener diferentes Zoom y eso, Por eso, pues de qué pero si punto a tienen qué diferentes punto. zoom, se supone que la proporción les debe parecida, ¿no? O sea, en tiempo, en unidades de tiempo, debe haber variaciones. Por ejemplo, en este caso, punto 34, punto 38. Sí, pero no decir que uno dio punto 6 y el otro punto 3. Ahí sí hay diferencias y ya hay problemas en la medición. Bueno, entonces lo que yo estoy tratando de hacer en este momento, ya encontré más o menos el mismo zoom con el que había medido que la base era como 82 milímetros, más o menos. Ahora, estoy midiendo la altura, es decir, estoy midiendo desde el pico hasta esta línea base. Y eso me da 70 milímetros, y voy a ubicar la mitad, de hecho, que voy a ir en lo que dice aquí, en la línea roja. Entonces voy a medir entre este punto y este punto del pico. Eso me está dando 18 milímetros. Entonces, a ver, el ancho a media altura sería, yo tengo 18 milímetros en esta escala, ¿no? Y la proporción, pues debe ser la misma, esta de 0,0134. 0,0134 minutos por cada milímetro. Entonces, el ancho a media altura en este caso me está dando, a ver, sería 18 por 0,0134. O sea, el ancho a media altura está dando 0,241 minutos. Entonces, ahora lo que quiero es calcular con ese ancho a media altura el número de platos, utilizando la otra ecuación. A ver qué tan diferente es. A ver, 5,55 por... El tiempo de retención no cambia, ¿no? Sigue siendo 17. Pero el ancho a media altura ahora es 0,241. Y pues el factor ya no es 16, sino... Si es 5,55, no recuerdo bien, creo que sí. Sí, es ese. Entonces miren que el número de platos ahora me dio más o menos 28.000. ¿Sí? Entonces sí, hay diferencias con cada uno, pero yo diría que el más exacto es con el ancho a media altura, porque el ancho a media altura no requiere que se pongan a hacer medidas de extender el pico y encontrarle el punto tangente, no.
Entonces, sí, cada uno va a tener un zoom diferente, pero en general la proporción, es decir, a qué ancho corresponde o el ancho del pico les debe dar en unidades de tiempo muy parecido. Ah, mira. Por eso en el informe yo les envié los picos con zoom, pues ya ampliados en una hoja, para que sea fácil hacer la medición de sus anchos o las alturas, si es el caso que necesitan medir alturas. Profe, ese ancho a media altura, pues, milímetros. Mm, No se le está escuchando bien, Angie. Otra vez, intentémoslo de nuevo. En el ancho a media altura, el 18 milímetros, ¿es de qué? Es precisamente lo que yo medí en donde está la línea roja. O sea, el ancho a media altura. Recuerden que el ancho a media altura es medir el ancho Ah, a la mitad bueno. de la altura. O sea, yo medí de aquí a acá y eso me dio 18. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Profe, Dígame. y otra que ya es, pero de teoría, de, ¿Sí? de las diapositivas verdes con lo de la resolución, que hay Sí. una donde distingue distintos valores de resoluciones y aparecen unos cromatogramas. Pero ya me acuerdo que usted nos había dicho que, por ejemplo, que habían unos que podrían estar dos picos y en otras otros picos, pero la verdad yo no le entendí muy bien eso. A ver, yo creo que más o menos entiendo por dónde es el punto. A ver, eso era, creo que esta presentación, Sí, como al final, ¿no? Como al final que habían sí, más o menos, sí, al más final. gráficas por acá de, de resolución. Esto, Más esto, abajito. Sí, es prácticamente lo mismo. Es. sí. Bueno, lo que estaba mostrando era que la resolución no solamente tiene en cuenta qué tan aparte están los picos, es decir, los tiempos de retención, qué tan diferentes son, sino que además tiene en cuenta el ancho del pico, porque si ve la ecuación, como está acá, la ecuación de la resolución, la diferencia en los tiempos de retención, que es el centro de los picos, pero está dividido por el promedio de los anchos, ¿no? El ancho de este más el ancho de este sobre 2. Entonces, por ejemplo, en este caso, estos dos picos están muy cerca, ¿cierto? Aquí están un poco más separados, pero sus anchos siguen siendo muy grandes. Por eso la resolución, miren que entre solo mejora un poco desde el punto, o sea, la resolución entre más grande sea el número, significa que los picos están mejor separados. Entonces, entre este cromatograma y el que sigue, la diferencia en resolución no es muy grande. La razón está en que los tiempos de retención están cercas y sus anchos se sobreponen. Pero cuando tenemos picos que están separados por un tiempo de retención más amplio y los anchos de los picos no se superponen, la resolución ya mejora. O sea que una resolución por encima de 1 1,5 ya comenzamos a ver mejor separación. Y esta, por ejemplo, es mucho mejor, aunque parece que los picos tienen el mismo ancho, pero debido a que los tiempos de retención de los dos son todavía más lejanos el uno del otro. Entonces la resolución está basada no solamente en qué tan diferentes son los tiempos de retención para los picos, sino que sus anchos deben ser suficientemente estrechos para que no se traslapen uno sobre el otro. Eso implica una mala resolución. Bueno, yo me acuerdo que usted decía algo como, no, yo no sé si lo estoy confundiendo con selectividad, que era, por ejemplo, que había uno que podía estar dos veces en el otro. O, sí. Es que es la definición del factor de capacidad. O también eso. Bueno, ya entiendo a qué se refiere con eso. La resolución, por ejemplo, una resolución de 2 significa que el promedio de los anchos de los dos picos cabe dos veces en los picos. O sea que si tuviéramos un pico que tuviera un ancho del promedio de los dos, por ejemplo, en este caso que tiene una resolución de 2, significa que desde acá hasta acá ese pico cabe dos veces. Eso es lo que significa la resolución. ¿Sí? Ya. Era eso, ¿no? La Sí. distancia entre los dos es cuántas veces cabría un pico con un ancho del promedio de los dos entre los dos tiempos de retención. Eso es la resolución. Ya. Y otra,
No sé qué tan fácil salga, bueno, sino que es que yo vi uno de los ejercicios que, por ejemplo, decía que el radio de fase, que es beta, igual al radio interno de la columna sobre 2 veces el espesor. ¿Eso de dónde sale o ya es más difícil explicar eso? En relación de fase es una relación entre la masa de fase estacionaria que hay dentro de la columna por cada volumen. Es una relación de volumen de la columna dividido entre el volumen de la fase estacionaria. Eso se puede sacar por ejemplo, en el informe ustedes tenían que consultar cuál era el espesor de la fase estacionaria. Entonces, por unidad de volumen, si se tiene ese espesor, se puede calcular cuál es el volumen de fase estacionaria. Y es una relación entre los dos. ¿Cuánto volumen de fase estacionario hay por unidad de volumen de la columna? Es básicamente eso. O sea, que eso depende de qué tan grueso sea la capa de fase estacionaria en el interior de la columna. Entonces, se puede calcular conociendo el ancho. Pero nosotros realmente no hicimos ningún tipo de ejercicio de eso, ¿no? Eso solamente apareció en el ejercicio y pues por eso se los presenté ahí. Pero si la duda es, ¿eso va a estar en el examen y vamos a tener que calcularlo o no? Ya. Sí, Angie. Pero porque yo hice el ejercicio 2415 en el B, que se utiliza esa fórmula. Sí. Y entonces nos estaban dando, la columna era de 0.32 milímetros. Sí. Y nosotros usamos 0.16 milímetros. Era porque se dividía la mitad porque SR del diámetro interno ¿cierto? Sí, al dividirlo por 2 es porque Listo. se usaba el radio, no el diámetro de la columna. Bueno, profe. Profe, en las respuestas del... ¿cuál era? Sí, del SCUG. No. Uno de estratigrafías. El 2428 del Harris. Pues yo lo entendí, pero es que yo no sé si o es que yo estoy multiplicando mal o que en la respuesta que usted puso ahí. Que en la respuesta... 2428, no sé cuál será. Ya. Aquí ya lo tengo. Es de adición de estándar interno con paradiclorobenceno y yodoacetona. Entonces es solamente en la concentración. Eso da 4,075 por 10 a la menos 5 molar. Pero 24, usted aquí ¿cuál es? está... 28. Sí. Sí. Eso que usted ahí está, esa concentración de yodoacetona, eso es micromolar o milimolar. No, dice que 6,3 por 10 a la menos 8. Ah, la respuesta en micro, o sea, sí, por 10 a la menos 6. Es que no, pues que yo estoy multiplicando mal porque yo paso eso a micro y no me da eso. Porque micro pues por 10 a la menos 6. Sí. Entonces, si es por... pues por un micro dividido 6. Un momentico. O es que lo estoy haciendo, me da es que 40. 24, 28. Periguera. Sí, yo puse, sí. Yo tengo para respuesta a eso de 0.41, ¿no? Sí. Micromolar. Sí. ¿Y cuánto le dio? ¿Cuánto le dio usted? Ahora ya me está dando otra cosa, espérate un momentico. Por un micromolar, que son 1.000, bueno, 1 millón de mol, no, me está dando otra cosa. Mira, bueno, 4.075 por 10 a la menos 11. No, espera. Pues en ese ejercicio primero hay que encontrar el factor. Sí, no, es solamente esa respuesta. ¿Cuánto le dio el factor? El mismo, me dio... 59, ¿cierto? Sí. Y luego la concentración del iodoacetato le debe haber dado en la muestra diluida como 0,122 micromolar. A mí me dio fue 1,22 por 10 a la menos 5 molar. Eso está bien. Se multiplica por el espés por el factor de dilución, que son 10 tercios. Sí. Le da 4,075 por 10 a la menos 5 molar. Eso es 0.41 micromolar.
O es que yo estoy haciendo la conversión mal entonces, porque Sí, o sea, sí. o sea que le voy a dar 4.1 por 10 a la menos 5. Por ejemplo, yo estoy multiplicando por una micromol que equivalen a 1 por 10 a la menos 6 moles. Y pues 4,075 a la menos 5 dividido 1 por 10 a la menos 6 me da 40. Sí, ahí ya tenía un problema con esas unidades, pero sí, el valor debe ser 0.41 por 10 a la menos 6. Ah, bueno. Que eso es 4.1 por 10 a la menos 7, ¿no? Pero es que ahí es donde, o bueno. Sí, porque es que si está dividido entre 1 por 10 a la menos 6 y subo eso, pues queda multiplicando por 10. Y ahí nos está hablando Vanessa diciendo que ella le dio resultado, pero a la menos 5. O sea, tampoco le dio. Sí, o sea, cuando está el molar, pues listo. Una compañera que le preguntó a usted ahí en el tablero y me dio es lo mismo. Pero yo simplemente me estoy refiriendo cuando lo paso a micromolar. A ver, yo creo que eso podríamos mirarlo completo. A ver, 24, 28. El ejercicio. A ver. Voy a volver a compartirles acá la pantalla. Entonces, en el 24, 28, a ver qué está aquí. Decía, la solución tiene una concentración de 6,3 por 10 a la menos 8 molar en yodoacetato, voy a llamarlo IA únicamente, ¿cierto? Y tiene otra concentración que es 2,2 por 10 a la menos 7 molar para diclorobenceno, ¿cierto? Voy a llamarlo PD, simplemente, que es el estándar interno. Este es el estándar interno. Bueno, y respectivamente dieron unas áreas de 3,95 para el primero y el estándar interno dio 7,87. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con eso es calcular el factor, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces voy a mostrarles acá cómo se calcularía el factor. Entonces, recuerden que el factor se calcula de la relación de la concentración del analito o de la área del analito sobre su concentración. Eso es igual al factor por el área en el estándar o el estándar interno sobre la concentración del estándar interno, ¿no? Y pues de ahí, pues tenemos cada cosa, ¿no? A ver, el factor sería entonces de acá, sería, bueno, podemos reemplazar aquí una vez y ahorita despejamos el factor. Bueno, entonces al reemplazar quedaría, el área del analito es 395, que es nuestro, ¿eh? Sí. Ahora, el área, la concentración del analito es esa de 6,3 por 10 a la menos 8, ¿no? Igual a F, que no sabemos cuánto es. Tenemos el área del estándar interno, que es de 287, y su concentración, que es 2 por 10 a la menos 7. Entonces, de aquí el factor les debe dar 1,59. Sí. ¿Sí? Eso está bien, hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora, en la segunda parte nos dice, voy a volver al enunciado, dice, 3 mililitros de una solución desconocida de yodoacetato se trató con 0,1 mililitro de solución de 1,6 por 10 a la menos 5 para nitrobenceno. O sea que el estándar interno tiene una concentración, la solución de la que se tomó para adicionar a la otra tiene una concentración de 1,6 por 10 a la menos 5 molar, ¿cierto? El estándar interno. De este se agregó 0,1 mililitro, ¿cierto? Sí. 0,1 mililitro hasta diluirlo hasta 10 mililitros, ¿no? De la muestra, claramente dice que se tomaron 3 mililitros, es decir, se mezclaron 3 mililitros de muestra con 0,1 mililitros del estándar interno y se diluyeron a 10. Y las áreas dieron 633 para la iodoacetona, que es el malito, y 520 para diclobenceno, que es el estándar interno, ¿cierto? Y hay que calcular la concentración. Bueno, entonces vuelvo acá a mostrarles. Bueno, entonces en el segundo paso, lo que se hizo fue
adicionar una cantidad de estándar interno de 1.1 mililitros de esta concentración hasta completar 10. Pero antes de aforar también se agregó muestra, es decir, se mezclaron 0.1 de estándar de esta concentración y 3 mililitros de muestra hasta completar 10. Entonces, de nuevo usamos la misma ecuación, pero necesitamos, o sea, esta ecuación, AX sobre concentración de X igual a F por el área del estándar interno sobre su concentración. Ya tenemos el factor, se acabó de calcular. Nos están dando las dos áreas. ¿Sí? Debemos calcular entonces la concentración del estándar interno y todavía no sabemos el área, la desconcentración del analito, que es lo que hay que esperar de ahí. Entonces vamos a determinar la concentración de ese estándar interno. ¿Sí? Para calcular la concentración del estándar interno, pues simplemente tomamos su concentración que fue de 1.6 por 10 a la menos 5 molar, y lo que se tomó fue 0.1 mililitros y eso se llevó hasta 10 mililitros. O sea que la concentración de ese se está diluyendo 100 veces, ¿no? Lo que cabe 0.1 en 10 son 100 veces. Y 100 veces, pues es un factor a la menos 2, o sea que la concentración debió haber disminuido a la menos 7 molar, ¿no? Algo así, ¿sí? Pero espero que anda como 1.6 por 10 a la menos 7. Sí. Ahora, ya con esa concentración podemos ir a la ecuación y despejar X, ¿no? Entonces, X sería igual de esa ecuación de arriba a el área del analito sobre el área del estándar interno, a ver, por el factor también queda en el denominador, y en el numerador queda la concentración del estándar interno, ¿no? A ver, entonces el área de X, según lo que nos dicen del analito, es de 520. El área del estándar interno es de 633. El factor se va a calcular en unos 59. Y la concentración la acabamos de hallar en 1.6 por 10 a la menos 7 molar. Y eso pues nos da una concentración, a ver, lo hago otra vez. 520 por 1.6 a la menos 5 dividido 633 y dividido 1.59. Es 600, es 520. A ver, el factor es 1.59. Así es, en la ecuación, la concentración de X, la concentración estándar va acá, S y F va abajo, F es 1.59. Entonces sería... creo que aquí tengo un problema en las áreas. Aquí esta área, a ver, es concentración de esto, eso sería el área del iodoacetato, es 633, que es el estándar. Y el patrón, el estándar interno es el de 520, si lo tenía al revés. Así. Entonces, 633 por 1.6 a la menos 7. Y dividido 520 por 1.59. Eso da 1.225 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Y ahora esta está diluida, ¿no? Esta es la concentración en los 10 mililitros. Es decir, acá en este volumen de 10 mililitros. Entonces, en la muestra original hay que multiplicar por el factor de dilución, o sea que sería 1,225 por 10 a la menos 7 molar. Y el factor de dilución, pues, el volumen final habían sido 10 mililitros y se han medido 3 mililitros de alícuota. O sea que eso es multiplicado por 10 dividido 3. Y eso da 4,1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Y esto, corriendo la coma un solo espaciecito, por 10 a la menos 6 molar, y 10 a la menos 6 es micro. O sea que la respuesta es 0,41 micromolar. Sí, ya vi dónde tuve. ¿Sí? Sí, ahora sí, ya. Bueno, micromolar, como sea. Mientras más trate de corregirlo, peor queda. Bueno, profe, eso sería todo. Listo. A ver, María Vanessa también lo revisó, a ver si
resultado estaba raro. No, que yo no había multiplicado por el volumen, ¿no? Y ahí es donde da por 10 a la menos 5. Ah, sí, claro. Bien, entonces, aquí se me llama. Bueno, igual yo apenas termine esto voy a subir este documento para que lo comparen con los otros ejercicios. Entonces, con los que puedan nos veremos mañana. Algunos tienen clase, otros no tienen clase. Hola, profe. Hola. Ah, Estefanía, no me Profe, ¿se acuerda? Sí, lo del informe. Ah, Lo digo, lo del trabajo, lo del ejercicio. sí, del, ajá. Sí. Entonces, espera, digo, profe. Este es el ejercicio, ¿verdad? Sí. Entonces, sino que pues me quedó como esa duda. Ujú. En la F nos piden pues la desviación estándar. Entonces, para la desviación estándar, se usa esta fórmula. Necesitaríamos un X promedio. Pero Sí. entonces mi pregunta es de contra que tenemos en la D. O sea, en la D nos piden una ecuación pues con la curva de calibración para cada compuesto, para el timol, eubol y el fina, bueno, el otro. Entonces nos arroja una ecuación y con esa ecuación ya vengo a la F, despejo cada señal que dice ahí y me da una concentración. Listo. Pero digamos, el promedio no lo podría hacer entre esa concentración que me da ahí en la F más las concentraciones que tengo en esta tabla. Obviamente utilizaría pues la que corresponde a cada compuesto en cada señal. ¿Sí me entiende? No mucho. O sea, solo, digamos digamos en el caso del timol, solamente usaría la concentración de 0.5, de 1.3, de 1.9 y de 2.5, más la que me dan la F, y con esa sacaría el promedio. No. Y eso Y así no. no podría ser para cada uno. No. A ver, yo estoy mostrando aquí la tabla. ¿Por qué, profe? Aquí está viendo la tabla que usted me está mostrando, ¿cierto? ¿Sí? Estoy mostrando en mi pantalla la tabla, ya la cambié. Ah, no, aquí aparece que esto dejé de presentar. Voy a... Ah, la sigo presentando. No. Yo voy a mostrar mi pantalla otra vez. A ver si le entiendo lo que me está diciendo. El ejercicio muestra, este no es, una tabla esta, ¿cierto? La tabla que está en la D, ¿no? ¿Sí? Sí. Esa tabla que está acá, esta primera columna corresponde a la concentración de cada uno de estos compuestos, ¿cierto? De cada uno de esos analitos en la muestra, en una solución. Sí. O sea, este primero que es 0,75 con 1, ¿sí? Es de una solución, patrón. ¿Sí? Esta que dice 1,25 y 2 es la concentración en el área de otra solución patrón. El de 1,9 y 3,1 es otro patrón preparado a una concentración más grande de 1,9 para este cinamaldehído. Y la cuarta es otra solución de 2,4, ¿sí? Adicionada con un área de 4. Es decir, los datos de esta tabla sirven para construir una curva de calibración. No es que estas sean las concentraciones del analito en la muestra. Ah, ya. Porque usted estaba tratando de promediar 5 cosas diferentes. Es decir, con estas áreas y su respectiva concentración construye una sola curva de calibración. Y luego en la parte F le están diciendo, mire, 2,6 para el cinemaldehído. ¿Sí? 2,6 más o menos, ¿dónde está? 2,6 da como entre 1,25 y, no sé, 1,3 por acá. Entonces, seguramente al usted construir la curva de calibración y luego meter esa concentración, pero en esa área, ahí le va a dar una concentración por acá. Esta área sí es el área de una muestra problema. ¿Sí?
Entonces, con esta área y la curva de calibración del cinamaldehído, usted calcula la concentración de cinamaldehído en esa muestra. Una sola concentración. Ahora, con esta otra concentración o con esta otra área relativa del eugenol, calcularía con la curva de calibración de él una concentración y solo una en la muestra. Y lo mismo para la última. Ajá, sí, sí. Pero estos de acá no son muestras, son estándares adicionados a muestras. Es decir, estas son soluciones patrón para hacer curvas de calibración. Y esta de acá es la única muestra que realmente se muestra en el ejercicio. Por eso no es posible hacer un promedio, porque con cada una de estas áreas relativas usted está calculando 3 concentraciones de 3 componentes diferentes en esa muestra. Entonces no se puede promediar. A no ser que en esta parte les dijeran, vea, las áreas fueron 2,6, 2,7 y 2,8 para el cinamaldehído. Y ahí sí, porque ya habrían triplicados. ¿Cómo? Sí, si fueran triplicados, duplicados o eso, ahí sí podría ser uno la forma de la desviación estándar, ¿no? Ah, ya listo, profe. Esa era mi duda, sino que pues pensé que de pronto se podía, pero ya entiendo, es por lo que son las adiciones de los estándares, pues son patrones, entonces. Son patrones, no son muestras, no. Ah, ya, profe. Gracias. Bueno. ¿Quién más tiene preguntas por acá? Sí, el mismo error. Ah, bueno, ahí había un problema. Listo. Entonces nos veremos mañana a las 8 con los que puedan y los que no, pues pueden solicitar en la tarde. Yo tengo reunión a las 4, o sea que antes de las 4 en la tarde está bien, si tienen alguna otra pregunta. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, listo. Muchas gracias. Bueno.